Hoy vamos a hablar de algo que toca la vida de millones de personas, a menudo en silencio y con una profunda sensación de incomprensión. La ansiedad, la depresión y el trauma no son meras palabras en un manual de diagnóstico. Son experiencias humanas devastadoras que configuran realidades, limitan vidas y generan un dolor que puede parecer inexpresable. Pero, y este es un pero enorme, también son mensajes, son señales de alarma de un sistema interno, de una psique y un cuerpo que en algún momento tuvo que hacer malabares extremos para sobrevivir. Mi nombre es José Luis Marín y en este espacio vamos a desmontar la idea de que estos estados son un fallo. Vamos a explorar la idea radical de que son, en su origen, una solución ingeniosa, aunque tremendamente costosa, a un problema de supervivencia. Imaginen por un momento que su mente es un castillo fuerte con muros altos y un foso profundo. La ansiedad sería como los centinelas en la muralla, extremadamente vigilantes, gritando alarma ante la más mínima sombra en el horizonte. La depresión, en cambio, podría ser el protocolo de cierre total. Bajar el rastrillo, cerrar las puertas, apagar las luces y fingir que el castillo no existe para que el peligro pase de largo. Ambas son estrategias defensivas, y un castillo solo despliega estas defensas tan extremas si en el pasado ha sufrido un asedio devastador. Si sus muros fueron violados, si el fuego arrasó sus salones, el trauma es ese asedio, y nuestra tarea en psicoterapia no es regañar a los centinelas por estar asustados ni forzar las puertas del castillo cerrado, es, con paciencia y respeto, ayudar a reconstruir las seguridades de dentro, para demostrarle al sistema que el asedio terminó, que ahora es posible bajar la guardia sin que todo se desmorone. Para comprender cómo se construyen estos muros y se entrenan estos centinelas, debemos retroceder, debemos viajar al lugar donde todo comienza, al laboratorio donde se forja nuestra capacidad de estar en el mundo, de sentir seguridad o miedo, de amar o de retraernos. Hablamos naturalmente de la infancia, pero no de la infancia de los eventos anecdóticos, sino de la infancia emocional, de esa etapa en la que nuestro cerebro literalmente se está cableando en función del entorno que lo recibe. Un bebé llega al mundo en un estado de dependencia absoluta. Su sistema nervioso está incompleto. Es una obra en construcción que depende por completo de otro sistema nervioso, el de su cuidador principal, para regularse. Cuando ese bebé llora de hambre, de frío, de miedo, está en un estado de desregulación total. Su pequeña fisiología se desborda. Y lo que ocurre entonces es fundamental. Si un adulto sensible y disponible acude, lo carga, le habla con suavidad, le da calor y alimento, ocurre algo mágico más allá de cubrir la necesidad física. El sistema nervioso del adulto, que es estable y regulado, actúa como un andamio externo para el sistema del bebé. A través del contacto, del tono de voz, de la mirada, le transmite calma, le está enseñando desde la experiencia corporal cómo se hace para pasar del caos al orden, de la angustia a la tranquilidad. Con cada una de estas interacciones reparadoras, se va construyendo en el cerebro del niño un camino neuronal. Un camino que dice, en esencia, que el malestar es manejable, que el mundo es básicamente seguro y que hay alguien ahí que te ayuda a atravesar las tormentas internas. Esta es la base de lo que llamamos un apego seguro. Pero ¿qué pasa cuando este otro sistema nervioso no está disponible? Cuando el adulto está ausente, deprimido, asustado, enfadado o es directamente abusivo, el bebé se queda solo con su tsunami interno. Su sistema de alarma sigue activado, gritando, y nadie viene a apagarlo. La angustia es intolerable y el pequeño organismo tiene que encontrar una manera de sobrevivir a esa inundación química y emocional. Y aquí es donde se forjan las primeras versiones de lo que después llamaremos ansiedad o depresión. Puede que el cerebro del niño aprenda a hipervigilar, a estar en un estado de alerta constante escaneando el rostro del adulto para captar el más mínimo signo de peligro o rechazo. Esta es la semilla de la ansiedad generalizada, de esa sensación de fondo de que algo malo va a pasar, de no poder relajarse nunca. El centinela en la muralla nace aquí. En otros casos, la estrategia es la opuesta. Si llorar no trae consuelo, sino más desconexión o incluso maltrato, el niño puede aprender a apagarse, a desconectar sus propias señales de necesidad, a hundirse en un estado de quietud y desesperanza profunda porque la protesta es inútil y agotadora. Esta es la semilla de la depresión. El protocolo de cierre del castillo, estas no son decisiones conscientes, son adaptaciones de supervivencia biológica grabadas a fuego en los circuitos cerebrales más primitivos, en el sistema límbico y el tallo cerebral. El niño aprende una lección fundamental sobre la vida y las relaciones. La lección puede ser:
el mundo es peligroso y yo debo estar alerta siempre. O puede ser, mis necesidades no importan y es mejor no sentir. Y esta lección, este mapa interno, se lleva a la vida adulta. Funciona perfectamente hasta que deja de hacerlo. Porque lo que fue una solución brillante para un niño de 3 años en un entorno hostil, se convierte en una prisión para un adulto de 30 que quiere intimar, tener éxito en su trabajo o simplemente sentirse en paz un domingo por la tarde. El cuerpo, mientras tanto, no olvida nada. El cuerpo es el gran archivista del trauma. Mientras la mente puede disociarse, puede contar una historia diferente, el cuerpo guarda la verdad somática. La ansiedad no es solo un pensamiento. Es un corazón que se acelera sin motivo, un estómago que se cierra, unos músculos permanentemente tensos listos para huir o luchar. La depresión no es solo tristeza, es una pesadez en los huesos, una fatiga que el sueño no repara, una niebla mental que entorpece cada pensamiento. Esto es lo que llamamos somatización, el cuerpo expresando a través de su propio lenguaje el dolor que la mente no puede o no se atreve a procesar. Es como si el trauma, al no poder ser contado como una historia coherente, se instalara en la biografía de los tejidos, en la postura, en los síntomas físicos inexplicables. Muchas personas llegan a la consulta después de un peregrinaje por médicos de todas las especialidades, con informes que dicen que todo está bien, que sus análisis son perfectos, y sin embargo ellas sienten que su cuerpo está fallando, que está en guerra contra ellas. No es una guerra, es un testimonio. El cuerpo está testimoniando una historia antigua de dolor, de miedo, de abandono, y lo hace a través de estos síntomas, porque es el único lenguaje que le quedó cuando las palabras no fueron suficientes o no fueron escuchadas. El trauma relacional, el que ocurre en el seno de los vínculos que deberían protegernos, es especialmente insidioso, no deja moretones visibles, pero deja cicatrices profundas en la arquitectura del yo. La negligencia emocional, esa hambre de miradas, de reconocimiento, de resonancia, es tan dañina como un golpe. El niño que crece sintiendo que es invisible, que sus alegrías no importan, y sus tristezas son una molestia, aprende a anularse, a construir una identidad alrededor de la ausencia. Esa es una herida que duele a cada momento, porque el deseo de conexión es biológico, es nuestro impulso primario. El abuso, por supuesto, introduce una terrible contradicción en el sistema nervioso. La fuente de cuidado se convierte en la fuente de terror. El niño queda atrapado en una paradoja irresoluble. Necesita del adulto para sobrevivir, pero el adulto es quien lo está destruyendo. La única salida que encuentra la psique ante este dilema insoportable es la disociación. Separarse de la experiencia, salir de su propio cuerpo mientras el abuso ocurre, crear un mundo interno paralelo donde las cosas no son tan horribles. Esta capacidad de dividir la conciencia es un testimonio del ingenio humano para sobrevivir, pero el costo es enorme. La persona queda fragmentada. Partes de su experiencia, de sus emociones, de sus recuerdos, quedan aisladas, fuera del alcance de la conciencia habitual, pero no desaparecen, siguen activas, y a menudo se manifiestan como ansiedades repentinas, ataques de pánico que parecen salir de la nada, flashbacks, o como ese sentimiento crónico de no ser real, de estar viendo la vida desde detrás de un cristal. Esta es la razón por la que los enfoques terapéuticos tradicionales, aquellos que se centran solo en el pensamiento consciente y en cambiar conductas en el presente, a menudo fracasan con el trauma complejo. Pueden enseñarle a la persona a respirar cuando tiene ansiedad, lo cual es útil, pero no llegan a la parte disociada y aterrorizada que desde el subsuelo sigue activando la alarma. Es como poner un hermoso tapete nuevo sobre un piso de madera podrido. Por fuera parece mejor, pero la estructura sigue dañada y terminará cediendo. Por eso, el trabajo terapéutico debe ser un trabajo de integración, de volver a conectar con esas partes exiliadas, con ese niño aterrorizado que aún vive dentro del adulto, y darle lo que nunca tuvo. No se trata de regresar al pasado para revivirlo con dolor. Se trata de traer la seguridad del presente a los rescoldos del pasado que aún arden dentro de nosotros. La relación terapéutica se convierte en el vehículo principal para esta curación. No es una relación de experto y paciente, es un vínculo seguro, confiable, empático y consistente. Un espacio donde la persona puede por primera vez sentirse vista y aceptada en su totalidad, incluso en sus partes más rotas y avergonzadas, donde puede enojarse, llorar, temblar o quedarse en silencio, y el terapeuta puede sostener eso sin juzgar, sin huir, sin colapsar. A través de este vínculo correctivo, el sistema nervioso comienza a reaprender. Aprendió que la proximidad era peligrosa. Ahora, en pequeñas dosis manejables, experimenta que la proximidad puede ser segura, reconfortante. El terapeuta actúa como
ese cerebro externo regulador que el niño no tuvo, ayudando a bajar el nivel de activación, a poner palabras al caos interno, a contener la explosión emocional. Poco a poco la persona internaliza esta capacidad de regulación, aprende a ser para sí misma ese testigo compasivo que nunca tuvo. Este proceso no es lineal, hay avances y retrocesos. El propio sistema de defensa que durante tanto tiempo nos protegió desconfía de esta nueva seguridad. Puede rebelarse, provocando una crisis justo cuando las cosas parecen mejorar. Es fundamental entender que esto no es un fracaso, es parte de la cura. Es la vieja estrategia luchando por mantener su lugar, porque desde su perspectiva, bajar la guardia es morir. El trabajo del terapeuta es respetar estas defensas, agradecerle su servicio e ir demostrando con paciencia que hay otras maneras de estar en el mundo. La narrativa también es una herramienta poderosa. Recuperar la historia propia no como un relato de víctima, sino como un testimonio de supervivencia. Poder decir, esto me pasó y por eso reacciono así, cambia todo. La vergüenza, que es la emoción tóxica del trauma, empieza a disolverse cuando la luz de la comprensión y la compasión ilumina las partes más oscuras de nuestra historia. Dejamos de sentirnos defectuosos y empezamos a vernos como lo que somos, supervivientes increíblemente resilientes. La ansiedad entonces deja de ser un monstruo incontrolable, se convierte en información. Me está diciendo que una parte de mí se siente insegura. ¿Qué necesita? ¿De qué me está protegiendo? La depresión deja de ser un pozo sin fondo, se convierte en una señal de que me he desconectado de mis necesidades, de que estoy agotado, de que necesito retirarme y atender partes mías que he descuidado. Este cambio de perspectiva es liberador. Ya no luchas contra ti mismo, empiezas a escucharte, a cuidar de esas partes heridas con la ternura con la que cuidarías a un niño asustado, y desde ese lugar de autocompasión interna, la verdadera curación puede florecer. Las relaciones externas empiezan a cambiar también. Al sanar el vínculo interno, dejamos de atraer o de tolerar dinámicas abusivas o negligentes. Aprendemos a poner límites, a pedir lo que necesitamos, a estar solos sin sentirnos abandonados y a estar con otros sin sentirnos absorbidos. Recuperamos la autoría de nuestra propia vida. Este camino no promete una vida sin dolor. El dolor es parte de la condición humana, pero promete una vida donde el dolor no tiene la última palabra, donde la ansiedad y la depresión ya no son los directores de la obra, sino voces en el coro, voces que a veces aún cantan fuerte, pero que ya no dominan la sinfonía, donde el trauma no es una condena de por vida, sino una herida que, aunque deje cicatriz, deja de infectarse y sangrar, donde podemos mirar hacia atrás y, sin negar el horror, sentir gratitud por la persona que sobrevivió a todo eso y nos trajo hasta aquí, y desde aquí, con los pies en el presente y el corazón más integrado, podemos construir un futuro que no esté determinado por el pasado, sino informado por él. Un futuro donde la vulnerabilidad no sea sinónimo de peligro, sino de coraje, donde la conexión auténtica sea posible, donde podamos finalmente habitar nuestro cuerpo y nuestra vida con un sentido de pertenencia y paz. Ahora, profundicemos más, porque el mapa del trauma no se dibuja solo con grandes eventos. A veces, las heridas más profundas son las que no tienen nombre, las que se forjan en la cotidianidad de lo que no ocurrió, en los silencios que gritan, en las miradas que esquivan, en las promesas de amor condicionadas al buen comportamiento. Esta es la geografía del trauma complejo, del trauma del desarrollo. No es un evento puntual, sino un clima emocional en el que se crece, un clima de desierto afectivo, donde el agua de la validación y el consuelo escasea hasta la extenuación. En este clima, el niño no aprende solo a regular sus emociones de manera disfuncional, aprende algo más profundo y dañino. Aprende a distorsionar la percepción de la realidad para que ésta sea tolerable. Aprende, por ejemplo, que él es el problema, que si mamá está siempre enfadada o papá está siempre distante, es porque él no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente tranquilo. Esta creencia, esta internalización de la culpa es un mecanismo de supervivencia perverso, porque es menos aterrador para un niño creer que él es malo que creer que sus padres, de quienes depende para vivir, son incapaces, negligentes o malintencionados. Si el problema soy yo, entonces siempre hay esperanza. Puedo esforzarme más, puedo portarme mejor, puedo ser perfecto y entonces quizás conseguiré el amor que necesito. Así nace el perfeccionismo paralizante, la autoexigencia feroz que muchos arrastran como un látigo interno. Así nace la idea de que el amor no es un derecho, sino un premio que se gana con un rendimiento impecable. Esta distorsión se incrusta en la identidad. La persona no sufre de baja autoestima. La persona tiene por una identidad construida alrededor de la insuficiencia.
No es que a veces se sienta insegura, es que en su núcleo cree que es defectuosa y desde este núcleo interpreta el mundo. Una crítica en el trabajo no es un feedback sobre una tarea, es la confirmación catastrófica de su indignidad. Un rechazo romántico no es una falta de compatibilidad, es la prueba final de que es inherentemente desechable. La ansiedad, en este contexto, es la compañera constante de quien vive con este núcleo de creencia, porque si en cualquier momento pueden descubrir tu defecto esencial, debes estar hiperalerta. Debes controlar cada palabra, cada gesto, cada resultado. La depresión aquí es el colapso después de décadas de este esfuerzo sobrehumano. Es la rendición ante la evidencia interna de que por más que te esfuerces nunca serás lo suficientemente bueno para merecer el amor y la seguridad que anhelas. El cuerpo, una vez más, lleva la cuenta de los hombros encogidos para ocupar menos espacio, del vientre contraído para contener la rabia que nunca se pudo expresar, de la mandíbula apretada para silenciar las palabras que nunca se pudieron decir. El cuerpo se convierte en una cárcel de tensiones no liberadas, de gestos interrumpidos, de impulsos congelados. La terapia entonces debe ser un proceso de descongelación, un proceso lento y cuidadoso de permitir que estas tensiones encuentren salida, que estos gestos se completen, que estas palabras al fin sean pronunciadas en un espacio de absoluta aceptación. No es solo hablar de lo que pasó, es sentir en el cuerpo seguro del presente las emociones que fueron prohibidas o aplastadas en el pasado. Es permitir que el niño interior que tuvo que apagar su rabia para no ser abandonado pueda por fin golpear un cojín y gritar su injusticia. Es permitir que el adolescente que tuvo que esconder su tristeza para no ser una carga pueda por fin llorar a moco tendido y ser abrazado en su dolor. Este trabajo somático es revolucionario porque le devuelve al cuerpo su voz y su agencia. Le enseña que ya no vive en el ambiente peligroso del pasado, que ahora puede temblar de miedo y ser atendido, puede encogerse de vergüenza y ser reconfortado, puede expandirse de rabia y ser contenido sin ser destruido. El sistema nervioso, a través de estas experiencias correctivas repetidas, empieza a actualizar su software. El archivo de referencia ya no es solo el trauma. Ahora tiene un nuevo archivo, un archivo de seguridad experienciada en el cuerpo. Y cuando el sistema nervioso cambia, todo cambia. La percepción del mundo se modifica. Lo que antes se veía como una amenaza, ahora puede percibirse como un desafío manejable. Lo que antes se vivía como un abandono seguro, ahora puede vivirse como un malentendido que se puede aclarar. Suscríbete si te gusta el vídeo. Esta transformación no ocurre por un acto de voluntad. Ocurre porque el cerebro es plástico y está ávido de nuevas experiencias que lo reconfiguren. La neuroplasticidad es nuestra mayor aliada en la sanación del trauma. Significa que cada interacción empática, cada momento de regulación compartida en terapia, cada instante de autocompasión consciente, está literalmente esculpiendo nuevos circuitos neuronales. Está debilitando la autopista neuronal del miedo y la hipervigilancia, y construyendo senderos nuevos, senderos de calma, de conexión segura y de autoafirmación. Estos senderos al principio son débiles, como un camino en la hierba alta. La mente, acostumbrada a la autopista del pánico, volverá a ella una y otra vez, especialmente bajo estrés. Por eso la práctica constante es clave. No se trata de no volver a sentir ansiedad nunca más. Se trata de, cada vez que la sientas, tener la capacidad de notarla, de no fusionarte con ella y de elegir conscientemente dirigir tu atención hacia una sensación de apoyo en tu cuerpo, hacia la voz calmada de tu terapeuta internalizada, hacia un recuerdo de seguridad. Cada vez que haces esto, estás transitando el nuevo sendero y cada vez que lo transitas se hace más ancho, más fácil de recorrer. Hasta que un día te das cuenta de que la autopista del pánico está llena de baches y ya casi no la usas. Prefieres el nuevo camino, más suave y que te lleva a donde realmente quieres ir. Este es el proceso de reconectar con tu biología de seguridad. Es un proceso de hacerse amigo de tu propio sistema nervioso, de dejar de verlo como un enemigo traicionero que sabotea tu vida y empezar a verlo como un aliado sabio que, aunque a veces se equivoque en sus interpretaciones, siempre está intentando protegerte. Cuando logramos este cambio de relación interna, la calidad de nuestra existencia se transforma por completo. La vida ya no es una batalla perpetua contra uno mismo. Se convierte en un viaje de descubrimiento, a veces difícil, pero siempre digno. Un viaje en el que podemos empezar a discernir entre el dolor viejo, el eco del trauma, y el dolor nuevo,
el que pertenece al presente y que es una respuesta natural a las pérdidas y desafíos de la vida adulta. Podemos honrar ambos, pero ya no nos confundimos, ya no tratamos un despido laboral con el terror absoluto de un niño abandonado. Podemos sentir la tristeza, la incertidumbre, el miedo adulto, sin que estos sentimientos nos arrastren al abismo de la desesperación infantil. Esta es la integración. La capacidad de tener una experiencia emocional del presente sin que sea secuestrada por las emociones congeladas del pasado es el momento en que el castillo ya no está en estado de sitio permanente. Sus puertas pueden abrirse para dejar entrar a los invitados de confianza. Sus ventanas pueden abrirse para dejar pasar la luz y el aire fresco. Y los centinelas pueden por fin descansar en sus puestos, sabiendo que su vigilancia ya no es necesaria las 24 horas del día. Llegar a este punto requiere valentía, requiere enfrentar las sombras que hemos pasado la vida evitando, requiere tocar el dolor que nos prometimos nunca sentir. Pero en el fondo de ese dolor, en el centro mismo de la herida, no encontramos solo vacío o destrucción, encontramos algo extraordinario. Encontramos nuestra humanidad intacta, nuestra capacidad de amar, de confiar, de sentir alegría no fue destruida. Fue encapsulada, protegida, puesta en animación, suspendida para que el entorno hostil no la dañara irremediablemente. La terapia es el proceso de descongelar esta humanidad, de darle el calor suficiente para que vuelva a la vida. Y cuando lo hace, florece con una fuerza y una belleza que a menudo nos deja sin aliento, porque el amor que sobrevivió a tanto desamor es un amor profundo y consciente. La alegría que emerge después de tanta tristeza es una alegría agradecida y vibrante. La paz que llega después de tanta guerra interna es una paz cimentada en la verdad y la autenticidad. Esta es la promesa no de una cura milagrosa, sino de una sanación realista y profunda. No se trata de borrar el pasado, se trata de cambiar la relación que tenemos con él, de integrarlo en una narrativa más amplia, una narrativa que no niega el sufrimiento, pero que también reconoce la resiliencia, la fuerza y la capacidad de sanar que siempre estuvieron allí, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Tu sistema no está roto, está herido, y las heridas, cuando se les presta la atención adecuada, tienen la capacidad inherente de cicatrizar. Puede que quede una marca, un recordatorio de la batalla, pero el tejido alrededor de la cicatriz puede volver a ser fuerte, flexible y vivo. Tu trabajo y el trabajo de cualquier terapeuta que te acompañe es crear las condiciones para que esta cicatrización natural ocurra, protegiendo la herida de nuevas agresiones, limpiándola con el agua pura de la compasión y vendándola con el tejido seguro de relaciones de apego reparadoras. Es un proceso lento, no lineal, a veces frustrante, pero cada paso, por pequeño que sea, es un movimiento hacia la totalidad, hacia la reconexión contigo mismo, hacia la posibilidad de una vida que no esté definida por lo que te hizo daño, sino por lo que desde tu sanación puedes crear, amar y aportar al mundo. Al final, comprender la ansiedad, la depresión y el trauma es comprender el lenguaje del sufrimiento humano. Es aprender a traducir los síntomas de regreso a la historia que cuentan, es honrar la inteligencia de nuestra supervivencia al mismo tiempo que nos atrevemos a construir una vida que ya no requiera de tales sacrificios extremos. Es el viaje más importante que podemos emprender. El viaje de regreso a casa, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro derecho fundamental a existir, a sentir y a conectar en toda nuestra vulnerable y radiante humanidad. Suscríbete si te gustó el vídeo.